Después de casi 10 semanas, parece que España ha logrado no solo doblegar la curva de contagios, sino controlar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Este control de la crisis se ha logrado gracias a la disciplina y la ejemplaridad de la ciudadanía, que, salvo incívicas excepciones, ha permanecido confinada en casa hasta que las autoridades han considerado que era el momento de encarar al virus. Ahora, ya con el 70% del territorio nacional entrando en la fase 2 de la desescalada y 4 islas en fase 3, toca apelar a la sensatez y al sentido común para dar tiempo a los hospitales y a los sanitarios para repasar los aciertos y los errores en el manejo de la enfermedad y preparar el campo de batalla para posibles rebotes de la COVID-19. Cada vez son más las secuelas que conocemos del nuevo coronavirus y sin duda una de ellas es la que afecta a la memoria. Entiendan la ironía y el doble sentido. Después de 60 días encerrados, el ansia por salir y volver a la normalidad, a lo de siempre, nos hace olvidar que el riesgo de enfermar no ha disminuido y si queremos seguir avanzando en esta desescalada, no nos sirve correr si a la mínima volvemos para atrás. Y si no, ahí están los rebrotes de Lleida o de Totana o el de Ceuta, donde por un cumpleaños hay ya 200 personas confinadas y 30 enfermos que estuvieron en contacto con un solo positivo. Podríamos hablar también de despistes estadísticos que deben ser típicos de las pandemias y que tendrían su gracia si no fuera porque lo que se nos despista en las estadísticas son personas que han perdido la vida. Cuantificar la vida nos lleva a olvidar la tragedia de esta pandemia y a seguir minimizando el riesgo. La pedagogía es imprescindible para no bajar la guardia, no retroceder y evitar que la desescalada nos lleve a un golpe de realidad. Dicen los expertos que el aire libre es un aliado contra la pandemia a la vista de que la nueva normalidad es una doble realidad. Una, la que vivimos los ciudadanos y las empresas enfrentados a un virus y dispuestos a luchar por capear la debacle económica y social que viene detrás. Y otra, la que vive la clase política, distraída en su propia guerra de juegos dialécticos, combinación de colores y primando la ideología sobre las ideas. Igual aquí solo tenemos que decir lo que nos da la gana sobre lo que venimos a hacer en esta comisión, no sobre cualquier cosa. Porque entonces, ¿para qué venimos aquí? ¿Para reproducir los insultos? ¿Para reproducir las descalificaciones que ya tienen lugar en otro sitio, en otro escenario? Es que no estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión. Por favor, un poco de entender para qué estamos aquí de una vez. De una vez. Y aquí debemos de venir con voluntad política para proponer, para acordar, para entender qué espera la gente de nosotros. Y no espera que estemos todo el día en la crítica, en el insulto, en la descalificación, en el y tú más. Ya está bien. Quizás sea bueno sacar al exterior a esos parlamentarios a ver si respirando el mismo aire que respiramos los demás salen de su bucle electoralista e ideológico y se ponen a remar con todos para salir de esta y desescalar juntos sin descalabrarnos. Ellos solos no van a conseguir gran cosa. En esta neorrealidad de extraordinarias necesidades sobrevenidas de gasto social, ayuntamientos y empresas deben asumir el protagonismo que permita mantener y crear empleos y conseguir financiación para reactivar la economía en todos los frentes, incluido el sector público y las infraestructuras, y asegurarse de que la renta mínima vital palíe la precariedad de esta crisis que está generando entre las familias. Se trata de un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país y en favor, como no, de la igualdad de oportunidades y de la justicia social. En Bruselas no sé si habrá sido esa la terapia, pero parece que las ganas de sobrevivir a la COVID-19 han podido más que cualquier otro argumento y pese a todo, la Comisión ha logrado una propuesta que transferirá recursos a los países más afectados en forma de subsidios a fondo perdido, una operación que implica cruzar el Rubicón europeo para endeudarse colectivamente en los mercados financieros. En total, el plan de recuperación económica frente a la pandemia del coronavirus supondrán 750.000 millones de euros en ayudas a socios comunitarios. A falta de desarrollarse la negociación y conocer la letra pequeña en lo que a condiciones se refiere, España será el segundo perceptor de este fondo de recuperación con 140.446 millones de euros. 77.000 millones serán en subvenciones a fondo perdido y 63.000 estarían disponibles en préstamos condicionados. Esta inyección de liquidez no puede servir para volver a lo de antes. Necesariamente debe apuntalar la fortaleza del sector sanitario comunitario para prepararse de cara a futuras pandemias, para el refuerzo del Fondo de Cohesión y Transición Justa y la movilización de inversiones privadas en sectores clave para la economía
economía serán los otros dos pilares. E imbuidos de este espíritu de reconstrucción, que en España no termina de cuajar, Europa apuesta por liderar los avances en economía verde, con el Gran Pacto Verde Europeo por bandera, en un decidido avance en la descarbonización en 2050, tal y como se pactó en el Acuerdo de París, que tendrá su espaldarazo final en noviembre de 2021 en Glasgow, en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, porque el coronavirus, dicen en Bruselas, no puede suponer un paso atrás en la lucha por salvar el planeta. Pero en Europa también ha estado diligente y también ha mejorado su propuesta para el marco financiero plurianual, que consolida no solamente el New Green Deal, sino que el Fondo de Transición Justa también mejora. España se va a beneficiar del aumento en la dotación de este Fondo para la Transición Justa de la Comisión Europea para apoyar a los sectores económicos más dependientes de los combustibles fósiles y recibirá 1.806 millones para abordar inversiones verdes, lo que supone 1.500 millones más de lo recogido en el plan inicial. Con la nueva propuesta presupuestaria de Bruselas, este fondo pasará de los 7.500 millones a los 40.000 millones de euros, por lo que los países que ya aparecían en el primer plan comunitario recibirán más fondos. En el caso de España, en términos porcentuales, antes íbamos a recibir un 4% de las asignaciones y con la nueva propuesta elevamos este porcentaje al 4,5%. Donde la cosa no ha caído del todo bien ha sido en el sector agroalimentario, que si bien ha recibido una propuesta presupuestaria para la política agrícola común que minoriza el recorte inicial del 14 al 9%, no acepta que, lejos de verse reforzado, se le someta a nuevos retos y condicionalidades para producir con menos presupuesto. La parte buena del recorte es que ha sido más incisivo en las ayudas directas y algo menos en el desarrollo rural. Esto permitirá afrontar esos avances en la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería española y que probablemente sirva para afrontar definitivamente la modernización de los regadíos españoles. Y para poder regar siguen siendo necesarios los trasvases, cada vez más cuestionados, y que en el caso del Tajo Segura se enfrenta a una gran revisión de sus normas de explotación para determinar caudales ecológicos en la cabecera del río Tajo. Vamos, que la vida sigue desescalando con pie firme, anclados al conocimiento, a la ciencia, a las tecnologías y a la información. Y ahí, siendo europeos, tenemos una ventaja, y es que la Unión Europea se encuentra entre los principales actores mundiales de producción científica y lidera la investigación en materia climática y en bioeconomía, según un informe que se acaba de publicar, que también pide que se aseguren las inversiones en ciencia ante el desafío que supone la digitalización. Y soluciones digitales nos hacen falta para el control del aforo, cada vez más necesario ante esa pérdida de memoria que nos deja el confinamiento, y es que es fundamental recordar la importancia de la distancia social si queremos disfrutar de las playas y las piscinas, que se reabrirán en los próximos días y cuyas aguas son prácticamente desinfectantes. Para recordar que guantes y mascarillas no pueden tirarse por el inodoro, ni dejar que formen parte de esa nueva biodiversidad, y para que no nos olvidemos de que estamos en plena temporada de incendios forestales. Y aunque en 2020 solo ha ardido la mitad de la media anual, se debe en buena parte a unas condiciones meteorológicas favorables, es decir, un marzo muy húmedo como el que hemos tenido, y al confinamiento a causa del estado de alarma. No dejemos que esta secuela memorística de la COVID nos deje sin aire libre donde cargar las pilas para afrontar la entrada a la nueva realidad.